First question here, real quick. The search teams. How many different areas around the nation are these search teams at, and who exactly is in these search teams? So we are trying to deploy wherever we're invited, wherever we think there is a need. And so it could be, in this case, we're Clark County because the governor and the folks in Nevada asked us to come to this area. But we'll go wherever folks invite us to go, where there are surges in the number of cases. What's important to know is that we want to help those states, those communities that want to really go after that growing number of COVID cases. So are there no search teams in other cities right now? I wouldn't be able to give you the numbers because I don't have them with me, but we could try to get you those precise numbers. I was going to ask you, Mr. Secretary, just if you could give us a sense, maybe you just answered this, how big the FEMA effort, your effort is here right now in Las Vegas. So I know that here on the ground there are over 100 personnel from FEMA, HHS, principally FEMA, but HHS, and they are working with the state's personnel, who are then working with the county and the city, and it's really the major push is done by the volunteers, the organizations on the ground, and the volunteers who actually make it all work. Are you worried that the country thinks that this is over too quickly? Over too quickly? Yeah, I mean, did we reopen too soon? Did people relax too soon? You know, that's it's a complicated question with a complicated answer, because there's some communities, you can go to Maine, where they did a fabulous job of vaccinating. You can go to Indian country. You can go to some of the tribal lands. They did a fabulous job. Then you can go to some parts of the country where haven't done that well. Urban has done better than rural. And so, are we moving too quickly to reopen? Are we relaxing the efforts on masking and so forth too quickly? It's tough to say. What we do know is that if you're not vaccinated and there's a chance you're going to die, it's way greater a chance than if you do get vaccinated. So the important thing to know is that vaccinating is the surest way to let you take off the mask and get back to normal. What is your reaction to knowing Las Vegas has been, it's been headlines for about a week now, being one of the hot spots, and do you think tourism is playing any sort of role in this? Well, I don't know if the data has come in, but it would not surprise me that with the constant churn of people in Nevada, that you're getting always new folks. I met, the governor mentioned that there are a number of folks who've been vaccinated by the state who are from out of state, so they're not Nevada residents. And so without a doubt, you've got a probably more flow of people from different environments here in the state of Nevada than you do in other states. How that contributes or doesn't to COVID cases, we'd have to see the data to know. Right here, Mr. Secretary. Given the escalating cases, do you know if the CDC has contemplated extending the eviction moratorium? So the CDC continues to look at the science when it comes to issues like the restraint on evictions, and that will be a determination once again made based on the science. And so those issues are wrapped in court litigation, and we'll see where that goes. But once again, when CDC makes a call, it's based on the data and the science they've collected at that point. When you say the science, is that something other than just the rise in COVID cases, or what do you mean by that? Oh, yeah, but far more things, and I would want the CDC experts to really respond best, but they need to figure out what the latest information is on variants. Remember, we're now on Delta, so we've had 4 major strains of the COVID virus, and so they need to know what's going on with Delta, they need to know what's going on with other strains, they need to see where cases are surging within the U.S., they need to see where cases are surging outside the U.S., because we still do have some people who are coming into the country, and so there are a lot of different aspects to the decisions that CDC makes. They would probably give you a whole lot of other variables
that they consider in making their decision. But once again, it is driven by the science. En español, por favor, si nos pudiera decir cuál es la crisis que estamos enfrentando en este momento y cuál es la labor que vienen a cumplir ustedes acá en la ciudad de Las Vegas. Bueno, el crisis que enfrentamos es más bien un crisis de los que no están vacunados, de los que no tienen la vacuna. Porque lo que vemos es que de los que están muriendo, más del 99% de ellos son personas no vacunados. Así que lo que sabemos es que esta crisis le está afectando al que no ha recibido la vacuna. Pero desafortunadamente, esa persona que no recibe la vacuna y se enferma, puede enfermar a otros. Así que todos tenemos que protegernos, tenemos que proteger a nuestras familias y tenemos que proteger a nuestra economía, nuestros empleos. Así que es importante mandar el mensaje. Queremos ayudar, vacúnese. Precisamente la ayuda que están prestando ustedes acá, ¿cuál sería esa ayuda que ustedes están prestando acá en la ciudad de Las Vegas? ¿Se puede explicarlo a la comunidad? I think I'm going to need water. En sociedad con el Estado, el Governor Sisolak y con los oficiales locales, estamos tratando de utilizar los voluntarios, la gente que vive en la comunidad, para alcanzar a la gente que no se ha vacunado, para decirles es tiempo y la vacuna es gratis y es accesible. Dijo que tenía más o menos, dijo que alrededor de 100 personas iban a estar trabajando acá en la ciudad, ¿se escuché correcto? El número de personas desplegados acá, simplemente el dato, ¿lo tiene a la mano? No, ok. Tal vez lo podemos conseguir. Ok. Bueno, anything else? Yes. All right. You ready? Yes. And then, all right. Just let me know when you're ready. I'm ready. All right. Aquí, saludos a todos nuestros amigos de la comunidad latina de la Pulga de Las Vegas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Queríamos preguntarte, sabemos que la comunidad latina es la más impactada de todas nuestras comunidades ahorita y queremos saber cómo pueden ellos asesorarse para saber más de cómo recibir la vacuna, que es totalmente gratis, no se necesita dar ID para recibir sus vacunas, porque muchos latinos a veces dicen, tengo temor de que me vayan a pedir esos requisitos o esta información. Sí. Entonces, es totalmente gratis la vacuna. ¿Y qué se va a hacer para llegar la información correcta para ellos? Porque muchos también están viendo información en internet que los están espantando, que les están inyectando ciertas cosas. Entonces, hay que aclararle muchas cosas a nuestra comunidad latina de la Pulga aquí de Las Vegas para que sepan un poquito más exactamente lo que está pasando y por qué deberían de tomar recibir la vacuna, porque no nada más para ellos, pero también para sus familias, ¿correctamente? Primeramente, los hechos. La vacuna es totalmente gratis. No se le va a cobrar a ninguna persona. Segundo, no se le está pidiendo a ninguna persona documentos de su estatus para ser vacunado. Tercero, la vacuna trabaja, funciona, protege. Y allí se tiene que decir otra vez. De los que están muriendo ahora del COVID, más del 99% de ellos son personas que no se han vacunado, no tienen la vacuna. Así que esta pandemia se ha convertido a una pandemia en los Estados Unidos, a una pandemia de los que no tienen vacuna en los Estados Unidos. Ya no es pandemia para los que tienen vacuna. Así que si usted quiere proteger a sus hijos menores de 12 años de edad que no todavía reciben la vacuna, si usted quiere proteger a su abuela, a su tío que está enfermo, que no tiene la misma protección de inmunidad que otros porque no tiene buena salud, entonces se tiene que vacunar. Si usted quiere poder seguir su empleo, si usted quiere poder ir afuera al cine sin tener que ponerse la máscara, todo eso
necesitan la vacuna. Así que por favor, este es el tiempo, no hay excusa, está disponible y es algo que protege a todos. Entonces, lo que han dicho es que 99% de la gente que se ha tomado la vacuna no se está muriendo ahorita. Bueno, ponerlo de diferente modo. Más del 99% de la gente que está muriendo son personas que no han recibido la vacuna. Los que han recibido la vacuna ya no están muriendo así. Los que están muriendo, casi el 100%, son personas que todavía no tienen la vacuna. Exacto. Entonces ya vieron nuestra linda comunidad de Las Vegas, la Pulga de Las Vegas. Reciban su vacuna, váyanse a vacunarse, porque si no lo hacen por ustedes mismos, háganlo por sus familiares, por sus nietos, sus sobrinos, sus hijos, los vecinos, porque esto sí es algo serio. Como están viendo, ahorita los hospitales no tienen camas, de lo que me han dicho 2 doctores que son amigos míos y 2 enfermeras. Están trabajando shifts de 16 horas para arriba sin parar. Dicen que si te rompes un hueso, si tienes un ataque de corazón, no te van a poder atender como te podían atender antes, porque ahorita te van a tener en un pasillo esperando horas y horas hasta que venga un enfermero o un doctor a atenderte, porque ahorita no hay camas en los hospitales. Entonces esto está creciendo en números grandísimos día por día. Entonces por favor salgan, reciban su vacuna. Hay panfletas aquí que tenemos hoy, también los vamos a poner en el grupo a donde pueden recibir sus vacunas, para que desde una vez ya pongamos esto a un alto, ya pare esto poco a poco, entre todos juntos, unidos, trabajamos juntos y va a parar esta pandemia, porque de verdad está afectando a negocios, familias, está afectando a toda nuestra comunidad latina en diferentes formas que no nos podemos ni imaginar. Entonces, muchas gracias por tu tiempo hoy, Xavier, y gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por venir a Las Vegas y hablar con nosotros y darnos tu tiempo. Te agradecemos de la comunidad latina de la Pulga de Las Vegas. Aquí estamos, soy Johan Samín, Johan Castellano. Que tengan un bonito día. Nos vemos. Chao. Thank you very much, brother. Appreciate it, man. Thank you.